Un par de preguntas. Sí, ya lo estamos abriendo. Justamente la próxima semana estamos cerrando el proyecto y ahí se va a hacer una presentación ya completa del proyecto y la apertura del sistema. Pero el sistema ya está abierto al público, así pueden intentarlo. Sí. Bueno, en principio el objetivo final es el mapa de daños, ¿no? La evaluación del riesgo, y para saber básicamente cuál va a ser su efecto en la ciudad, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad, nuevamente repitiendo las felicitaciones y agradecimiento por gracias. Excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias, don Zenón y don Edwin. Bueno, don Zenón, junto con Juan Carlos Tarazona, junto con el siguiente presentador, don Francisco Medina, Diego Hidalgo, mi persona, aunque no sepa mucho de amenazas sísmicas, soy uno de los que me encargo de empujar para un lado o para otro, don Omar Flores, también don Héctor Reilly y Carlos Gamboa, junto con don Ramón Verdugo, somos parte del comité de amenaza sísmica que está detrás de este mapa. Nos vamos a abocar a otra serie de funciones, como Diego más tarde les contará, y como ya ayer se las hizo también saber, porque el mapa solo no basta, hay que producirlo en una herramienta que sea útil para el diseño. Seguidamente vamos a continuar con la presentación de don Francisco Medina. Él es especialista en este tipo de análisis, radica en California, en Berkeley, y es originario de Chile. Nos va a hablar sobre si en Chile es o no importante la amenaza sísmica de falla cercana o algunos otros temas relacionados a la amenaza sísmica en general. Don Francisco. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de presentarles. Pero antes quisiera decir que nuestra ambición en el comité o subcomité de amenaza es llegar a tener una plataforma similar a la plataforma de ASE que se pueda accesar libremente en un sitio web dedicado, con un mapa razonablemente bueno, pero todavía queda un camino por seguir. Presentación, por favor. La siguiente, entonces. La siguiente. Un pequeño preámbulo. Lo que decía ayer el profesor Ayala, que la resiliencia es más o menos el control de daño aceptable de acuerdo con la funcionalidad de la estructura. Para eso hay que hacer un análisis ad hoc con un modelo matemático. Eso es lo que se entiende como análisis estructural. El modelo matemático incluye características físicas de los materiales, externalidades que afectan la respuesta y que pueden causar daño, las demandas de externalidades sobre la estructura hay que determinarla, no es algo dado, y la amenaza de para obtenerla hay que evaluar la amenaza de estas externalidades en el sitio de emplazamiento de la obra, ¿ya? Y las externalidades son el uso. Hay usos ciertos. Recién vimos el Mundial y vimos cómo los argentinos saltaban con mucha pasión. Entonces, hay usos extremos que hay que evaluar. Hay viento, inundaciones, fuego y, por supuesto, sismos. La siguiente.
Los sismos causados por fuentes de origen tectónico, ahí distinguimos claramente en fallas subductivas y fallas, principalmente fallas corticales. Las fallas corticales que hay que considerar son las fallas de actividad frecuente y conocidas. En el caso de Chile, estas son muy pocas, ¿ya? Hay fallas de actividades conocidas, pero que están caracterizadas geológicamente. Este es un tema difícil para nosotros los estructurales de entender. Y otras fallas de actividad y caracterización desconocidas, o sea, no las conocemos. Entonces, realmente no hay que preocuparse de ellas hasta que hay un terremoto. Y hay fallas totalmente desconocidas que todavía no se han generado. Yo digo que en Chile hay más fallas corticales que habitantes. Chile tiene 2 cordones montañosos que van de norte a sur y por supuesto ahí tienen que haber muchas fallas. Y no son los cordones montañosos no son muy fáciles de ir a hacer estas investigaciones. La siguiente, por favor. Bueno, en general en Chile el marco sismotectónico general está constituido por la placa de Nazca que se subducta bajo la placa sudamericana y que se empujan mutuamente, hay un desplazamiento relativo. La siguiente, que por el norte en Colombia es de 65 milímetros al año y por el sur en la península de Taitao al sur de Chile es alrededor de 80 milímetros al año. Siguiente. Hicimos en el año 2013-2014 un estudio bastante importante para generar un mapa de amenaza sísmica para Chile. Se ocuparon técnicas que el profesor Zenón indicó y otras, y se segmentó el país en varias fuentes sismogénicas, ¿ya? Interplaca, que es la zona donde existe la interacción entre la placa del continente, la sudamericana, y la placa de Nazca que se subducta bajo ella. Existe un prisma de acreción que genera sismos muy específico que está en un triángulo, voy a indicar con el dedo aquí, entre la falla de subducción, la superficie y la proyección a 50 kilómetros hasta la falla. Intraplaca superficial es otra zona que produce sismos que afectan a otras áreas y es hasta 50 kilómetros. Intraplaca a profundidad intermedia más allá de los 50 kilómetros y hasta 160 kilómetros. Intraplaca profunda más allá de los 160 kilómetros. Y hay más fuentes que no son tan importantes, pero hay ciertas zonas que son afectadas. La plataforma de Nazca al oeste de la fosa de Perú, Chile, afecta a las islas del Pacífico de Chile. Adelante. La próxima, por favor. Hay 2 puntos triples donde interactúan 3 placas. El punto triple de la península de Taitao, las placas de Nazca, de América del Sur y la Antártica. El punto triple donde interactúa en el oeste del Estrecho Magallanes, donde interactúan las placas de América del Sur, la Antártica y Escocia. Y finalmente la interacción bien al sur de la placa de América del Sur y Escocia, ya que es bajo el Estrecho Magallanes. También están las fallas conocidas y que tenemos alguna caracterización donde podemos modelar una amenaza. La principal de esta falla es la del Estrecho Magallanes, ¿ya? Que veremos un poco más adelante sobre ella. Adelante. También están las islas, normalmente los continentales nos olvidamos que hay islas que están en el Pacífico y no se hacen estudios sobre esto. Nosotros hicimos estudios de la isla de Pascua, Salas y Gómez, San Félix y San Ambrosio y el archipiélago de Juan Fernández. Siguiente. La principal geometría de la falla de subducción, que es una
geometría tridimensional que se interna por debajo de la cordillera y afecta a Bolivia por el norte, también Perú y Argentina. Y las fallas conocidas que han sido ya caracterizadas son muy pocas, ¿ya? De hecho, hay más fallas conocidas y caracterizadas en Argentina que en Chile, al otro lado de los Andes. Siguiente, por favor. Con esto generamos un mapa de intensidades, de aceleraciones. Esto se lo mostró Diego ayer. Lo hicimos para un suelo duro, de acuerdo a la norma chilena, que son 900 metros partido por segundo, para 2 periodos de retorno. La siguiente, por favor. Los mapas anteriores mostramos la aceleración máxima, PGA, y también aquí en este mapa se muestra la aceleración de periodo espectral a 1 segundo, pero lo tenemos desarrollado para varios periodos espectrales y para todos los suelos. La siguiente, por favor. Todos los suelos que define la norma chilena. La aceleración, esto es para la aceleración máxima, y la próxima muestra una comparación para, la siguiente por favor, para un periodo espectral de 0,2 segundos, que es más o menos donde puede estar el máximo, y todo depende de la zona. Los máximos espectrales están entre 15 y 0,2 segundos. 0,15 y 0,2 segundos. La siguiente, por favor. Bueno, independiente de eso, aquí están un mapa del efecto de las fallas corticales. Y si ustedes ven, en Antofagasta hay una falla, la falla de Atacama, que se extiende por alrededor de 1000 kilómetros. Es una falla que tiene varios segmentos. La falla del Estrecho Magallanes, donde se nota actividad, y al este de Santiago y oeste de Argentina, fallas al norte de Mendoza. Acá en el mapa de la derecha está el mapa de las fallas. Adelante. Un poco más explícito, la falla de Atacama, si ustedes ven, puede llegar a desplazamientos de 0,6 milímetros por año y generar sismos de hasta 7,5 en magnitud. Sin embargo, la falla de Magallanes tiene un desplazamiento relativo de 7 milímetros por año y, sin embargo, genera sismos similares. Se sabe bastante sobre esa falla, más que Atacama, pero también hay fallas que podrían afectar, pensamos, a Chile, las fallas que están en el lado central y oeste de Argentina, que son la falla del Tigre y las Chacras. Siguiente, por favor. Bueno, miremos entonces cómo se ve esto en las cosas que nosotros podemos usar, que son espectros de aceleración. Aquí, brevemente, alrededor de Santiago existe bastante actividad. Esta es la actividad de 17 años antes del terremoto de 2010. Y la siguiente. Y un poquito más, si la falla de subducción va empujando la placa de Nazca bajo la continental, en Chile muchas de las fallas corticales se generan por el desplazamiento relativo de estas, que cuando se rompe cambian el campo de esfuerzos y pueden activar alguna de estas fallas corticales. La siguiente, por favor. Aquí está en este mapa estereométrico Santiago, entre el río
Mapocho y el río Maipo está más por acá. La falla de San Ramón es lo que se ve con línea segmentada y afecta a varias zonas pobladas, una parte de Santiago Este, la parte del este de Puente Alto, al sur de Santiago. La siguiente, por favor. Todo esto está tomado de la tesis doctoral de Rodrigo Raúl, quien primero estudió la falla cuando hizo su memoria de geólogo y después siguió estudiando más por un periodo bastante largo, haciendo su tesis de doctorado. Esto lo tomé prestado de su tesis. Tenemos Santiago, la falla de San Ramón, estudios geológicos que él hizo. Yo no soy geólogo, prefiero no hablar. Esto lo tomé de su tesis. La siguiente, por favor. Y concluye que la falla se puede caracterizar como una falla prácticamente de norte a sur, que en su extensión total, siguiendo la falla, 30 kilómetros, tiene dos segmentos claramente demarcados, que está al sur de Santiago, al sureste de Santiago. La siguiente, por favor. Pero esto es personal para muchos de nosotros que vivimos en Santiago. La casa de mi mamá está aquí a 4,39 kilómetros de la parte más cercana a la falla, y la casa de mi amigo Hugo está en la calle Paul Harris a 54,6 metros, ¿no? Entonces, lo que hizo Rodrigo Raúl me empezó a preocupar a mí también. La siguiente, por favor. Bueno, sigamos con mi amigo Hugo. La casa de él es esta de aquí. Los vecinos de atrás viven sobre el escarpe. No sé si, o no supe si tendría que decirle eso o no. ¿Ya? Sigo sin saberlo con claridad. He conversado con mi amigo Hugo y él vive en una casa de 2 pisos de concreto armado, que es bastante rígida. Es muy probable que se mueva mucho, pero que no le pase nada. Aparte, no, de pasarle, le va a pasar un susto más o menos, ¿ya? Se le va a caer, romper toda la vajilla, algunos cuadros.